Bien, ahora vayamos con la parte 5, donde vamos a ver la comunicación entre el template y el componente, cómo es que se comunican, ¿sí? Yo ya tengo mi proyecto corriendo, ahí está, y vayamos a nuestro proyecto, al Visual Studio Code, y veamos cómo es que se comporta. Bien, aquí está la carpeta app, y les dije que dentro de la carpeta app vamos a tener todo lo que son las vistas, los estilos, y todo lo que es la programación en sí. Todo lo que vamos a programar va a estar dentro de la carpeta app. Ya hemos visto que tenemos archivos CSS, HTML y nuestro componente, que bueno, en sí los tres forman un componente, pero quien en sí es el componente en sí es pues ese de aquí, el archivo appcomponent.ts, ya que aquí se aplica el decorador de component. Y este, al ser un componente, enlaza a otros dos, que es el HTML, este archivo de aquí, y el CSS. Bien, este componente por eso incluye todos estos dos más, estos tres, por eso se les dice que son componentes. De hecho, cuando Angular te genera componentes, te genera tres archivos. Bueno, en realidad son cuatro, pero es uno más de testeo que no lo vamos a utilizar para nada. No vamos a utilizar testing en este curso. Y aparte de estos dos archivos, también te genera un selector, un identificador, por decirlo, del componente, que vendría a ser el uproot. Pero ¿dónde yo utilizo? ¿Para qué me sirve este uproot? Pues para poder llamar a mi componente. Ejemplo, yo tengo aquí mi aplicación, pero lo que hace esta aplicación, de hecho este es así, pues bien, lo que hace mi navegador al abrir la aplicación es buscarme un archivo index.html, y es lo que hace en todas las tecnologías, busca el index.html, y Angular tiene su index.html, que es este de aquí. Esto es lo que me muestra, pero vean que dentro del body tenemos una etiqueta que es el uproot. ¿Y dónde está esta etiqueta? Pues está aquí. Este es el uproot. Entonces lo que me dice, o lo que le dice a este componente es que me muestre, lo que dice index.html es muéstrame el uproot, muéstrame el componente que tiene esa etiqueta, y es este de aquí. Y al ser un componente, pues no me va a mostrar nuestro código, lo que me tiene que mostrar es una vista. ¿Cuál es esa vista? Pues este template, el componente HTML. Eso es lo que me muestra. Y eso es lo que se ve aquí. Si nosotros vamos al componente HTML, pues aquí está todo lo que es el código. Vayamos a modificar algo, por ejemplo ahí dice Angular Codes Running, vamos a buscar. Ahí está, la app está corriendo. Se creó exitosamente. Este término title lo va a jalar de aquí. Este es title, que eso también lo vamos a ver ahorita, cómo es que habla. Ahí está, App Angular Codes se creó exitosamente. Bien, ahora, aparte de estos archivos que generan el componente o que conforman el componente, tenemos dos archivos más, que es el app module y el app routing. Bien, el app routing, como su nombre lo dice, es para hacer ruteos. Si yo quiero ir aquí y ponerle /login y que me muestre algo, pues defino aquí la ruta y qué es lo que quiero que me muestre. De igual manera, el app module, también importa a app routing module, y también se declara los componentes aquí. El app module es lo que va a utilizar tanto los componentes como las rutas. Vean de que aquí hay una etiqueta que se llama Bootstrap, que es el template, y en app module lo que se define es cuál es el template principal que se va a mostrar en la aplicación. Bien, en este caso es el app component, este va a ser nuestro template. En base a esto es que se va a mostrar o se va a redirigir las demás vistas. Ahorita lo vamos a ver más o menos cómo funciona. Vamos a crear un nuevo componente. Aparte de eso, el app module también tiene los declarations. Como les voy a repetir, dentro de los declarations nosotros incluimos todos los componentes que va a incluir mi módulo. De hecho, en Angular se puede crear más de un módulo, pero si es una aplicación pequeña, pues podría ser en un único módulo. Por ejemplo, si yo creo mi componente de login, pues donde debo declararlo es aquí, ya que si no lo declaro en un módulo, pues el componente no funcionaría. De igual manera, si yo tengo módulos, tengo que importarlos aquí. Por ejemplo, al momento de nosotros utilizar Angular Material, que es para darle estilos, todo se basa en módulos, y yo tengo que agregar esos módulos en algún lugar, y todo módulo se agrega dentro de los imports. Los providers es una forma de decirle a Angular qué elementos quiero que sean de manera, o
que sean accedidos de manera global. Por lo general aquí vamos a introducir los servicios que vamos a estar consumiendo, que vamos a crear para consumir la API. Bien, vayamos a verlo en un ejemplo. Vayamos a crear otro componente, vayamos a darle una ruta, vayamos a importarlo aquí y vayamos a ver cómo es que se genera ese componente. Para ello abrimos una nueva terminal, vayamos a terminal, nueva terminal, ahí está. Y aquí vayamos a crear el componente mediante la línea de comandos de Angular. Para ello digitamos lo que es el ng, seguido de g de generate, c de component y el nombre del componente que queremos crear, que va a ser login. Le damos enter y van a ver de que me va a crear y me va a actualizar algunos archivos. Bien, ya me creó ahí esa carpetita login con los 4 archivos. Les dije que este archivo es para lo que es el testeo, que no lo vamos a utilizar, por ende lo voy a eliminar. Bien, entonces tengo estos 3 archivos. Ahí está mi archivo CSS, mi archivo HTML y mi archivo TS, mi archivo TypeScript, que vendría a ser mi componente en sí, que enlaza a estos dos más. Estos 3 en conjunto es mi login. Bien, también me dice de que actualizó mi appmodule.ts y les dije de que los componentes deben ser declarados aquí en los declarations, y ahí lo declaró automáticamente. Ven que Angular CLI nos facilita al momento de crear componentes, al momento de desarrollar, nos facilita un poco las cosas. Pues bien, ya me declaró el login component, y si yo quisiera mostrar mi login component aquí, haciendo /login, que me muestre el contenido, que vendría a ser eso de aquí, login works, pues eso debería definirlo aquí en el app routing. Y dentro de las rutas se declaran objetos, y dentro de los objetos se declaran los paths. ¿Qué es un path? Pues es el nombre de la ruta que le voy a dar. Por ejemplo, yo quiero que al hacer /login me muestre algo, que quiero que me muestre un componente. ¿Qué componente? Pues quiero que me muestre mi login component. Entonces vamos a guardar, y cuando yo haga /login, pues debería mostrarme algo. Bien, ven que acá me mostró login words. ¿Y por qué es que me está mostrando acá login word? ¿Por qué no me borra todo esto y me muestra ahí en blanco? Pues como les dije, en el app module hemos definido que el template va a ser el app component. Entonces en base a esto es que se va a redirigir las cosas. Entonces para ello lo que voy a hacer es borrar todo esto, borrar todo el contenido de aquí, para que me muestre, para que tener una vista más limpia. ¿Cuál es esa etiqueta que hace la magia de la redirección? Pues aquí lo vamos a ver. Vayamos al componente HTML y borremos todo esto. Y quien hace la magia, pues es esta etiqueta de aquí. Es el router OLED. Sin esto no se podría redirigir las vistas. Vayamos a guardar. Esperemos un momento. Y ahí está. Aparece el login words. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace el app module es busca el template app component. Tenemos esto, nos muestra la vista, que es el app component HTML, y esto que hace, redirige según nuestro app routing. Si nuestro app routing dijo que /login, al poner /login me muestra el login component, pues lo que hace es busca el componente y muestra la vista. Es así como funciona. Es así como trabaja este router OLED en conjunto con el app routing. Bien, con esto hemos visto más o menos cómo es que trabaja Angular, pero ahora vayamos a ver cómo yo comunico mi template con mi componente. Por ejemplo, aquí ven, aquí en el app component ven de que han definido una variable title, pero cómo yo lo muestro este valor en el template. Bien, eso lo vamos a ver aquí en el login. Para ello vayamos a crearnos una variable que va a ser title también, y que va a decir esta es una aplicación Angular. Bien, ya tenemos ahí. Ahora, ¿cómo yo muestro este title? Pues simple, me voy a mi login component y aquí en H1 voy a colocarlo,
esto es cosas de HTML, que si no entiende más o menos cómo es que se trabaja, pues les recomiendo que lleven algún curso de introducción a HTML. Pues bien, dentro del H1 yo voy a colocar mediante doble llave, a eso se le llama string interpolation, que es la comunicación de una vía. Yo voy a colocar la variable que tengo aquí, y gracias a nuestras extensiones, esa variable, y gracias a nuestras extensiones es que el editor Visual Studio Code nos va a autocompletar. De hecho ahí tenemos title, ¿ven? Entonces este title, mediante la doble llave, me va a permitir imprimir esto en la vista. Entonces lo guardo, y esto debería mostrarse aquí. Esta es una aplicación Angular, ¿ven? Listo. De hecho hay varias formas de hacer la comunicación. En este curso vamos a aprender unas 3 o 4 en esta clase, perdón. Bien, vayamos con alguna otra forma. Por lo general nosotros vamos a trabajar con lo que son inputs para los formularios. Han visto de que en nuestros mockups hay varios formularios. Vayamos a crearnos un input de tipo text, y en el valor, en su value, también podemos pasarle nuestro string interpolation. Por ejemplo, yo puedo ponerlo aquí, mediante la doble llave yo puedo poner también lo que es el title, o mejor, me voy a crear otra variable que va a ser nombre, igual va a ser a Juan Carlos. Listo. Entonces eso, como yo llamo aquí mi vista, pues aquí busco nombre, y esto debería mostrarme dentro de mi input que yo he creado. Ahí está, Juan Carlos. Bien, hasta ahí nada nuevo. Veamos, vayamos a ver algo mucho más interesante. Voy a crearme un label, y aquí voy a poner la misma variable nombre mediante string interpolation, y lo que yo quiero que haga esto, es que al momento de yo digitar en el input, si yo pongo Carlos, quiero que todo se me modifique aquí en tiempo real. Bien, para ello tenemos la comunicación de doble vía, o los two-way data binding. Entonces para ello me olvido del value, y aquí agrego una etiqueta, abro corchetes, abro paréntesis, y pongo ngModel, y esto lo igualo a mi variable, que va a ser nombre. Listo. Ahora vean de que me bota un error, me dice de que no se conoce esta propiedad dentro del input, y esto es porque este ngModel está pensado para lo que son formularios, y ese formulario está dentro de un módulo. ¿Y dónde agregamos los módulos para que funcione? Pues lo agregamos dentro de aquí. Entonces vayamos a buscar ese módulo para los formularios, y digitemos aquí lo que es fonts module. De hecho no lo está encontrando, vamos a importarlo. Import fonts module. ¿De dónde? Pues va a ser de Angular Forms. Ahí está, Angular Forms. Listo. Con esto debería desaparecer el error y debería poder realizarse la comunicación. Vayamos. Ahí está. Entonces cuando yo digite Carlos Ortiz, ven que los cambios se efectúan en tiempo real, y eso es porque es una comunicación de doble vía. Con esto se hace una comunicación de doble vía. Si yo modifico aquí el nombre, se ve aquí al componente, y el valor del componente, el nuevo valor, también se muestra aquí. Esa es una comunicación de doble vía. También nos permite hacer comunicaciones de una sola vía, y eso es retirándole lo que son los paréntesis, y con eso también tendríamos la comunicación de una sola vía. Bien, ahí está, pero no, al ser de una vía no se afectan, no surgen los cambios al momento de modificarlo.
¿sí? Esto es muy parecido a lo que es esto, a las dobles llaves, a la string interpolation, ¿sí? Pero para este caso nosotros queremos la comunicación de doble vía. Bien, hasta ahí tenemos dos formas de comunicación. Vayamos a ver otra forma, que es mediante los formularios. De hecho, ya que agregamos el form module aquí, vamos a aprovechar eso. Bien, me voy a crear otros inputs. De hecho, voy a poner un salto de línea. Voy a crear otro input. Ahí está, el tipo text. Y otro más. ¿Listo? Ahorita les voy a definir de qué valores van a tomar. Y para yo crearme los formularios, necesito definir variables que sean de tipo formularios. Por ejemplo, en este caso lo vamos a poner en inglés. Lo que es el first name va a ser igual a un new form control. Con esta clase, con esta instancia de la clase, nosotros vamos a poder crear formularios, y de hecho eso nos da muchas ventajas, como lo que son las validaciones, como lo que es el manejo de errores, entre otros. Pero fíjense que me bota un error. ¿Por qué? Porque estos form control se utilizan generalmente para lo que es formularios reactivos, y para formularios reactivos también yo tengo otro módulo. Yo acá voy a agregar React Form Module, y también viene de Angular Forms. Entonces con eso ya podría importar aquí. Ahí está, Form Control. ¿Listo? Entonces este Form Control lo que me permite es agregar validaciones y agregar valores por defecto. Por ejemplo, si yo pongo aquí Juan, y yo me creo otra variable que va a ser last name, pongo mi apellido, que es Ortiz. Esto yo podría llamarlo aquí en el template y debería mostrarme estos valores que he inicializado. Como yo llamo aquí en el template, pues no lo hago mediante ninguno de estos. Para eso existe otra etiqueta que es el form control. Ahí está. Y aquí busco lo que es el first name, y de igual manera para el apellido, lo que es el last name. Bien, con esto debería poder mostrarme. Esperamos un momento. Ahí está. Ven las dos cajas de texto, Juan y Ortiz. Bien, ¿y qué de diferencia hay con esto? Pues como les repito, es que esto nos va a permitir hacer validaciones, y ya lo vamos a ver en su momento. Hacer validaciones, por ejemplo, de tipo email, hacer validaciones de requerido, hacer validaciones de que solo permitan números, entre otros. Pero hay otra manera más eficiente de realizar formularios reactivos. De hecho, esto es para formularios reactivos, y eso se hace mediante los form groups. Vamos a crearnos otra variable, lo voy a llamar form. Esto va a ser de tipo form group. Ahí está. Cuando yo hago los dos puntos, le defino de qué tipo es, en este caso de form group. Y para poder crear nuestros formularios, este form group lo que va a hacer es crear un conjunto de form controls. Y para yo poder crear nuestros form controls, pues necesito hacer una inyección de dependencia de un form builder. Va a ser un form builder de tipo form builder. Ahí está. Entonces, mediante este form builder yo voy a poder crear varios form controls y asociarlos a un form group. ¿Cómo lo hago? Pues veamos aquí. Voy a crearme una clase build form, mi formulario. Ahí está. Y aquí yo voy a asignarle a mi formulario, mediante el form builder, para poder acceder a estas variables que están ahí dentro de mi clase, pero fuera de los constructores y métodos, es mediante this. Mediante this yo puedo acceder a title, mediante this yo puedo acceder a last name, a formularios. Bien, sin this les va a botar un error. Bien, entonces sigamos, vamos a construir nuestro formulario reactivo. Entonces a this form builder, en su método group, yo le voy a pasar un objeto, y dentro de este objeto voy a tener varios for controls, pero yo no los voy a definir como for controls, solo los voy a definir mediante sus valores. En este caso voy a poner name 1, ¿sí?
Y de igual manera, aquí yo defino, el primer parámetro es para el valor por defecto que va a tener, y el segundo parámetro es para validaciones. Por ejemplo, si yo quiero poner validaciones de requerido, de required, pues ahí lo pongo, validaciones de requerido. Claro que en esta clase no vamos a ver mucho sobre esa validación, ya lo vamos a ver al momento de crear el login. Pues continuemos. Ahora vayamos con el name2, de igual manera un valor inicial y una validación, que en este caso no lo vamos a necesitar, va a ser nulo. Listo, con esto ya tenemos un formulario que incluye varios form controls. Y ahora, ¿cómo yo llamo a este formulario en mi template? Pues bien, fácil. Para ello voy a crearme un formulario. Ahí está. Esta etiqueta form es para crear formularios, y como ustedes ya saben, dentro de un formulario puede haber varios inputs, botones, inputs, caja de texto, combo box, radio buttons, entre otros, y yo poder validarlos, ¿verdad? Eso se puede hacer con HTML nativo, pero Angular nos provee otras formas de hacerlo, y eso es lo que estamos viendo. Bien, entonces, en vez de un action, yo voy a definir aquí también una etiqueta que va a ser form group. Este formulario es un form group, y a cuál está asociado, pues a mi form. ¿Bien? Este form ya es de tipo form group, que lo construí con el form builder. Bien, entonces vayamos a crearnos otras cajas de texto, y para yo asociar, tal como he asociado aquí mediante el nombre first name y last name, está first name y last name, para yo asociar estas cajas de texto con mi formulario, con mi form group, pues lo hago mediante esos nombres, name1 y name2, pero mediante la etiqueta form control name. Ahí está. Entonces, ¿qué pongo aquí? Name1, y acá abajo, ¿qué pongo? Name2. Y vamos a agregar un botón también, un botón que va a ser mostrar. Ya, entonces cuando yo haga clic en este botón, yo quiero que me muestre los valores de las cajas de texto. Entonces vayamos a darle aquí mediante la función click. Cuando yo haga clic en mostrar, quiero que me redirija al método showNames. Ahí está. Entonces voy a crearme este método para yo poder mostrar estos valores. ¿Dónde me creo? Pues aquí en mi componente. Ahí está showNames. Entonces aquí yo le voy a decir de que me muestre en la consola, en console.log, que me muestre el formulario. ¿Cómo acceder al formulario? Pues mediante this, busco form, y quiero que me muestre sus valores. Listo. Vayamos a ver cómo funciona esto. Bien, tenemos un error. Parece que no hemos inicializado nuestro form group. Bien, vayamos a ver aquí. Pues sí, en efecto, no hemos inicializado el build form, y el mejor lugar para inicializar es en el constructor, para para tenerlo listo una vez antes de que se lance los datos y todo, o antes de obtener datos y todo de una API. Es importante generar nuestros formularios en el constructor. Bien, para poder acceder a este método también es con this.buildForm. Ahí está. Entonces con esto pienso que no debería haber errores. Vamos a que se recargue. Bien, listo, no hay ningún error. Entonces vayamos a poner otra vez un nombre, María Gómez. Entonces cuando yo haga clic en mostrar, debería mostrarme los datos, y ahí está. ¿Ven? Pero ¿qué pasa si yo no agrego datos? Pues me sigue mostrando, o me sigue realizando la acción. Pues veremos de que en esta parte también resulta eficiente lo que son los form groups. Y yo le puedo decir acá, si este formulario es válido, pues recién que me muestre los valores. Si no es válido, que no me muestre nada, o que no ejecute nada. ¿Y cuáles son esas validaciones? Pues aquí le dimos una validación que sea requerido. O sea, si name1
tiene algún valor, me va a mostrar el dato. Si name1 no tiene ningún valor, no me va a mostrar nada, porque no va a acceder a este console log. En el caso de name2 no le dimos ninguna validación, así que no hay problema si está vacío. Vayamos a ver. Vayamos a name2, vayamos a rellenar, vayamos a dar clic en mostrar y no me muestra nada. Vayamos a rellenar esta caja de texto, le damos clic en mostrar y ven que recién me muestra. Si yo borro esto, debería mostrarme también porque no está validado eso. Pero si yo borro la primera caja, pues no debería mostrarme nada. Bien, con eso concluimos con esta clase. Hemos visto algunas formas de comunicación entre el componente y el template. En la siguiente clase vamos a ver algunas condicionales que nos van a ayudar mucho en el proyecto. Por ejemplo, las condicionales if, las condicionales switch o lo que es la sentencia for también. Y lo interesante de Angular es que todo eso lo podemos aplicar desde la vista, y de hecho en la siguiente clase vamos a ver cómo aplicarlo en una vista, cómo poner condicionales. Por ejemplo, si yo quiero decirle a Angular que me muestre un mensaje aquí, aquí en la vista diciéndome que este caja de texto es requerido, y mientras no lo llenen pues no me va a mostrar nada, una vista informativa acá. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, es cómo mostrarle esos warnings mediante la sentencia en GIF, cómo recorrer arrays aquí en el template mediante la sentencia for. Pues bien, vayamos a la siguiente clase para ver eso.